y que quería saludar rápidamente a nuestro invitado, porque tenemos harto que conversar con él. Klaus Kempf, director regional de Portfolio Solutions de Credit Corp Capital Asset Management. ¿Cómo estás, Klaus? Feliz año. Yo no sé hasta qué día del año se puede decir feliz año nuevo. Yo creo que la primera parte de enero. Hola, Cata, no, hola, Pato. Hola, Klaus. Yo estoy en el 2020 todavía, así que no tengo rollo. O sea, lo que pasa es que yo veo la imagen y es la misma que era del 2020, entonces eso da la impresión de que sigue lo mismo. Sí. Eso es verdad. ¿Cómo se ve distinto, Klaus, el 2021, no? La verdad, yo estoy un poco de acuerdo contigo de que, a ver, psicológicamente uno tiene este cambio de año, uno puede tener como este refresco mental de alguna forma. Han sido algunos días un poquito más despejados. El mercado también para un poco. Fin de año, de los pocos momentos en que el mercado para, pero vamos a seguir una situación parecida durante el 2021, pero ya esto es como un túnel y uno va como de la mitad del túnel hacia adelante, no entrando al túnel, que era un poco lo que pasó el año pasado. Sí. Ahora, Klaus, lo que vimos ayer en el IPSA en particular, la sensación del panorama con las vacunas, con el escenario político, ¿cómo se viene este 2021 en términos como económicos? ¿Cómo va a incidir específicamente la vacunación? Súper. Mira, yo creo que tocan los temas clave. O sea, la economía este año va a estar marcada por la vacunación, porque finalmente hay mucha expectativa de que tengamos una vacunación rápida, y un poco lo que decía Trump, y Trump mientras estaba en las elecciones él hablaba del warp speed, ¿cierto? Pero finalmente lo que vamos a ver es una vacunación que en Chile va a ser de las mejores del mundo dentro de lo que se está esperando. Nosotros esperamos que más del 80% de la población en Chile termine el año vacunado, mientras que en otros países este número no alcanza a ser un número tan alto. Chile es de los países de la región más destacados en términos de vacunación, pero sí está claro que la vacuna nos va a permitir funcionar bastante mejor y más normal en Chile, yo pienso, desde septiembre hacia adelante. O sea, es difícil pensar que antes el mundo vaya a ser completamente normal. Y lo otro que está pasando en paralelo es todo el lockdown, la cuarentena extendida en Inglaterra, que tiene que ver con esta nueva cepa del coronavirus que es más contagiosa. Entonces ahí hay un balance entre cuánta gente está vacunada con inmunidad y cuánto es el contagio de la enfermedad. Si la enfermedad se vuelve más contagiosa, necesitamos más personas vacunadas para poder volver a la normalidad. Uh-huh. Ahora, Klaus, clave entonces que Chile cumpla el cronograma de la vacunación, el factor político, pero mirando con mucha preocupación lo que pasa en el resto del mundo. En definitiva, ¿cuáles son los elementos que hoy día nos podrían estar moviendo un poco la aguja en términos de mercado? Sí, yo creo que van a haber dos fuerzas, que una es la de largo plazo y una es la de corto plazo. El mercado normalmente tiene como un ojo mirando el día a día y un ojo mirando el largo plazo. Cuando uno mira el largo plazo, las cosas para el mercado en general se ven bastante bien. Cuando digo mercado, digo las bolsas internacionales, en general la bolsa local, se ven bastante bien, considerando que estamos en un escenario en que el dólar se está debilitando, en que los commodities están subiendo y en que la liquidez, la cantidad de dinero disponible por parte de la Fed, de los diferentes bancos centrales, va a seguir estando alta durante todo el 2021. Entonces, este escenario es un escenario que normalmente es muy positivo para las bolsas internacionales. Nosotros pensamos que perfectamente las bolsas en el mundo pueden andar 15% más, incluso más en promedio durante el 2021 si se mantienen las condiciones actuales de liquidez, pero este escenario es aún mejor para Latinoamérica, porque es la región que necesita más de estos inversionistas internacionales, no necesariamente plata local, que es un poco lo que pasa en Estados Unidos, que es plata local que se queda ahí adentro, pero cuando esa plata sale hacia afuera, Latinoamérica normalmente tiene un muy buen rebote. En el mediano plazo eso es lo que estamos pensando, que las bolsas van a subir, vamos a tener un buen año nuevamente de rentabilidad, y dentro de eso Latinoamérica va a destacar por ser esta región que se beneficia en mayor medida con esta dinero internacional.
En el corto plazo, lo que tenemos es un transiente de coronavirus donde el hemisferio norte está viviendo esta segunda oleada bastante dura, y probablemente nosotros también, desde marzo, abril, vamos a tener algunos momentos difíciles porque no vamos a haber alcanzado a vacunar a toda la gente que necesitamos vacunar, y va a empezar el otoño, invierno, que al parecer sí genera un contagio mayor, y probablemente va a llegar la nueva cepa de coronavirus, ¿cierto?, de Inglaterra hacia acá, porque es lo normal que pasa, ya llegó a Nueva York, ya estaba llegando a los diferentes lugares. Entonces ese transiente es donde el mercado podría desilusionarse en algún momento y darnos oportunidades de compra más atractivos que lo que estamos viendo hoy día. Sí, Klaus, estamos conversando con Klaus Kienfe, director regional de Portfolio Solutions de Credicorp Capital Asset Management. Mencionaste varias cosas, me gustaría ver si las podemos desarrollar como bien ordenadas. Mencionaste la debilidad del dólar, mencionaste las expectativas de cierto rally en los commodities a propósito de eso, y la entrada de capitales a mercados emergentes, en particular América Latina. ¿El gatillante de todo es el dólar? A ver, todo funciona al unísono, ¿cierto? Esto es como un sistema endógeno que va trabajando en conjunto, ¿cierto? El dólar es una consecuencia y una causa al mismo tiempo. Podríamos decir que el evento más aislado, que no depende de las otras cosas, ¿cierto?, es la FED, que hay una decisión particular de un grupo de personas que deciden mantener las tasas bajas y deciden mantener una liquidez muy alta durante todo el 2021. Eso es lo que apuntan todas las proyecciones, y cuando uno escucha los discursos de Powell, han ido cambiando a preocuparse de la inflación, ahora a preocuparse mucho más del empleo. O sea, ellos siempre tienen en la balanza la inflación y el empleo, pero últimamente pesa mucho más en la balanza el empleo. Y dicho eso, y dado los niveles de desempleo que tenemos ahora en Estados Unidos, creo que vamos a mantener este estímulo durante todo el 2021. Cuando uno habla del dólar, uno siempre piensa dólar peso chileno, pero en realidad en el mundo, cuando uno habla de dólar, uno habla de dólar contra el euro. Eso es lo que manda. Entonces acá la pregunta es, ¿el euro contra el dólar debería apreciarse o depreciarse? Y dentro de eso lo que hemos visto es que el diferencial de tasas, o sea, las tasas diferentes que hay entre Estados Unidos y Europa, durante los últimos 2 años han venido cerrándose. Estados Unidos, la renta fija en Estados Unidos pagaba 200 puntos base más que Europa hace año y medio, y hoy día paga 50, 60 puntos base más. Entonces, ese diferencial más chico hace que los flujos que estaban yendo desde Europa hacia Estados Unidos se frenen e incluso empiecen a buscar ahora nuevos flujos hacia afuera de Estados Unidos. Cuando el dólar ahora, se debilita, cuando el dólar se debilita, lo que uno hace es buscar nuevas alternativas. Cuando el dólar se fortalece, es como que solo existiera Estados Unidos. Exactamente, respecto de las nuevas alternativas es lo que te quería preguntar. ¿Dónde habría que estar invertido? ¿Dónde habría que poner las fichas en este 2021 con el panorama que tú estás describiendo? Yo creo que el último año fue el año de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos lideró al principio con una apreciación del dólar súper importante, lideró con un rendimiento de bolsa 2020 de 20%. O sea, la bolsa de Estados Unidos rentó un 20%, mientras que la bolsa de Latinoamérica en dólares rentó un menos 14% durante el 2020. Entonces, si uno hace la comparación, Estados Unidos ya tuvo todo el rally asociado a esta flujo de dinero hacia Estados Unidos de refugio, y al mismo tiempo asociado a toda la parte de tecnología. Estados Unidos es uno de los países que tiene una concentración más alta del sector tecnológico en su bolsa. Está Google, Netflix, Apple, todos conocemos, Amazon, Microsoft. Mientras que Latinoamérica está creciendo en esos sectores, pero todavía no tiene ese nivel de concentración, y las monedas latinoamericanas tuvieron depreciaciones importantes durante el año 2020. Yo sé que el peso chileno se terminó apreciando, ahora estamos en 700 pesos, ¿cierto? Sí. Pero la mayor parte de las monedas brasileñas, o sea, el real brasileño, el peso mexicano, se depreciaron, y eso ayuda a que los inversionistas salgan. Cuando tú estás invirtiendo en países emergentes y sus monedas empiezan a depreciar, los inversionistas tienden a salir, porque sienten que pueden perder parte de su dinero. Cuando el dólar se empieza a depreciar,
normalmente las monedas latinoamericanas tienden a apreciarse más rápido que las del resto del mundo, y eso atrae flujo y genera este círculo virtuoso que nosotros esperamos ver durante el 2021 en las bolsas ex-US. Ex-US me refiero a Europa, me refiero a Latinoamérica, son las regiones que más nos gustan, y al mismo tiempo que son las regiones que más nos gustan, son las regiones que no les fue tan bien el año pasado, y al mismo tiempo son las regiones que tienen dentro de su composición sectorial más sectores cíclicos. Quiere decir que en la medida que la economía crece, estos sectores andan mejor, mientras que los sectores tecnológicos, que son los que anduvieron mejor el año pasado, son los preponderantes en Estados Unidos y en Asia, como hablaban antes de Jack Ma, ¿cierto? Asia ya tiene una composición de tecnología importante, que en el mediano plazo es súper interesante, pero en el corto plazo yo creo que el tema de la canción del 2021 es crecimiento, y la pregunta es si el subtema o lo que está ahí a continuación es la inflación o no. Si viene inflación, el mejor lugar donde estar de nuevo es acciones latinoamericanas o acciones europeas, que son las que se van a beneficiar de una subida de tasas y se van a beneficiar de un aumento de precio de los commodities. Entonces, finalmente, en corto, este año yo creo que es el año ex-US versus el año anterior, que fue el año de Estados Unidos. Qué buena definición. Klaus Kempfe, te quería preguntar respecto al precio del dólar. Mucho inversionista local que ha decidido dolarizarse, en parte, ¿no es cierto?, luego el estallido social. Y ayer la divisa norteamericana cerró por primera vez rozando prácticamente los 700 pesos. ¿Qué es lo que esperas tú para este año? Y la pregunta es, ¿es o no momento de comprar dólares? Es una súper buena pregunta y siempre es de las más difíciles. Lo primero que hay que tratar de entender es por qué el dólar se ha movido en este último mes de 750, 760 pesos que estaba a final de noviembre a 700 pesos. Y no podemos olvidar que estamos en un periodo de liquidación de las AFP, de posiciones extranjeras para pagar el 10%. No sé si eso se entiende bien, pero voy a explicarlo en corto. Cuando se retira el 10%, lo que tiene que hacer la AFP es de alguna forma vender posiciones. Y las posiciones más líquidas, las que son más fáciles de liquidar para la AFP, para no afectar el valor cuota, para no afectar a los inversionistas que se quedan adentro, son activos internacionales. Y cuando liquidan esos activos internacionales y los transforman en pesos chilenos, eso presiona el tipo de cambio hacia abajo. Eso en un contexto en donde diciembre fue un mes relativamente muerto en términos de liquidez. Si uno ve la liquidez del mercado en general estuvo bastante baja, entonces cualquiera de esas posiciones va golpeando a la baja el tipo de cambio. Al mismo tiempo, Hacienda está vendiendo 2.000 millones también. ¿Cómo? Hacienda también está vendiendo 2.000 millones mensuales. Claro, Hacienda también ha sido el adicional, pero Hacienda ha estado todo el año con esa venta, ¿cierto? Entonces eso presiona el tipo de cambio. Lo que cambia durante diciembre es que las AFP, que juegan a veces comprando, a veces vendiendo, se transformaron en vendedores de dólares netos, todos los días probablemente, y eso debería estar llegando a su fin. El precio del cobre también ha ayudado, ¿cierto? Y ha estado subiendo. Estamos ya en niveles de 3,6. ¿Se acuerdan cuando conversábamos en abril, mayo, que yo les decía, yo creo que el cobre es una de las cosas que va a recuperar fuerte porque China va a liderar esta recuperación y probablemente lleguemos a 3.20? O sea, 3.20 para mí era como el sueño de tener a un Chile con cobre en 3.20. Hoy día estamos en 3.60. Entonces, de verdad, eso ha ayudado mucho a que el peso chileno suba. Y lo otro que ha pasado es que se han acabado las noticias negativas. Estamos en un periodo, entre comillas, calmado, pero yo creo que es una oportunidad de comprar un poquito más de dólares. Mucha gente compró dólares para el estallido social a 820, 830. La verdad, normalmente cuando uno hace movimientos muy impulsivos, a veces no compra el mejor precio. A veces son decisiones de largo plazo y da lo mismo el precio en que uno esté comprando, pero cuando uno tiene calma, aparecen estas oportunidades
nosotros creemos que este es en el corto plazo un buen punto de entrada y además balancea bien un portafolio. Si yo compro dólares y al mismo tiempo me voy overweight en renta variable, o sea, sobrecompro acciones, compro muchas acciones y al mismo tiempo compro dólares, balanceo el portafolio a eventos negativos y positivos en dos cosas que yo creo que van a salir bien. Yo creo que el peso chileno debería moverse un poco más hacia 720, creo que las acciones van a ir hacia arriba, pero si no se da exactamente, y en el transiente, ¿cierto?, tienen correlación negativa, que se llama, cuando uno sube, el otro baja. Entonces me balancea el portafolio y es una muy buena combinación a las posiciones de renta variable que uno tiene. Y es un muy buen consejo de Klaus Kempfe, director regional de Portafolio Solutions de Credit Corp Capital Asset Management. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Klaus. Que te vaya muy bien. Gracias, Klaus. Feliz año. Muchas gracias, Cata. Muchas gracias, Pato. Que esté muy bien y muy feliz año. A todo tu equipo en Credit Corp Capital Asset Management.